¿Qué pasaría si el peor monstruo de tu vida fuera el hombre con quien te casaste, y tu única salvación fuera un criminal despiadado? Durante 3 años agonizantes, Clarion sangró en silencio detrás de puertas cerradas con llave. Entonces, un golpe pesado retumbó por el pasillo. El hombre que esperaba del otro lado no era la policía. Era el mismísimo diablo. Para el mundo exterior, Clarion y David Miller eran la pareja perfecta de Chicago. David era un carismático desarrollador inmobiliario que aparecía con frecuencia en las portadas de revistas de negocios locales. Un hombre cuya sonrisa podía desarmar a una sala de juntas y seducir a la alta sociedad en las galas benéficas del Hotel Drake. Clarion, con sus rasgos suaves y su elegancia silenciosa, era el accesorio perfecto en su brazo. Vivían en un lujoso penthouse de $10 millones en el Gold Coast, con vista a las aguas heladas e implacables del lago Michigan. Pero ese penthouse no era un hogar. Era una bóveda insonorizada. El abuso comenzó 6 semanas después de su lujosa boda en 2020. Empezó pequeño, una copa de vino hecha añicos, una reprimenda cruel por un juego de llaves fuera de lugar, una muñeca apretada con fuerza que dejaba moretones amarillentos que Clarion tenía que ocultar bajo blusas de seda cara. David era un maestro de la guerra psicológica. La aisló metódicamente, cortando poco a poco sus lazos con su hermana en Seattle y con sus antiguos colegas de la firma de diseño donde solía trabajar. Para cuando terminó el primer año, el mundo de Clarion se había reducido a los fríos pisos de mármol y a los ventanales del apartamento. Para el segundo año, la violencia había escalado de arranques de ira a golpizas calculadas. David tenía cuidado de nunca golpearla en la cara, donde las esposas del club campestre pudieran verla, pero sus costillas, su espalda y sus muslos eran un trágico lienzo de su furia. Cuando le fracturó la clavícula en el invierno de 2021, David mismo la llevó al Hospital Northwestern Memorial, con la mano descansando cálidamente sobre su rodilla en la sala de espera. Le dijo al Dr. Harrison, un respetado cirujano ortopédico, que Clarion había resbalado en los escalones de mármol helado de la entrada. El doctor asintió con simpatía, y Clarion, aterrada del hombre que sostenía su mano, corroboró la mentira con ojos muertos y huecos. El tercer año fue cuando comenzó la verdadera pesadilla, impulsada por un secreto que David intentaba desesperadamente esconder. El mercado inmobiliario estaba cambiando, pero el estilo de vida extravagante de David no. Detrás de los trajes de diseñador y el Aston Martin, David Miller se estaba ahogando en deudas. Había hecho inversiones catastróficas en un desarrollo del distrito comercial en South Loop, apalancando dinero que no tenía. Cuando los bancos finalmente le cerraron la puerta, David recurrió a las sombras. Recurrió al sindicato de Chicago. Mientras la presión aumentaba, la cordura de David se deshilachaba. Bebía en exceso, vaciando botellas de Macallan 25 por hora, y su paranoia alcanzaba niveles febriles. Clarion se convirtió en su saco de boxeo, la única válvula de escape para su terror creciente. Instaló cámaras en el penthouse. Rastreaba el GPS de su teléfono. Monitoreaba su ritmo cardíaco a través del reloj inteligente, acusándola de conspirar en su contra si se disparaba mientras él estaba fuera. El 14 de noviembre de 2023 era martes. La ciudad era azotada por una tormenta eléctrica inusualmente violenta. La lluvia golpeaba el vidrio reforzado del penthouse como balas. Clarion estaba en la cocina, con las manos temblando mientras servía una taza de té, tratando de prepararse. Conocía las señales. El auto de David había entrado al garaje privado abajo, y el conserje había llamado para anunciarlo. Cuando las puertas del elevador privado se abrieron, David no salió caminando. Salió como una tormenta, trayendo consigo el olor a whisky rancio, lana mojada y pánico puro y desatado. Su corbata estaba deshecha, sus ojos inyectados en sangre y salvajes. ¿Dónde está?, gritó, su voz desgarrando el silencio del apartamento. ¿Dónde está qué, David?, susurró Clarion, retrocediendo, su espalda golpeando el granito frío de la isla de la cocina. El libro de contabilidad, el disco encriptado que dejé en la caja fuerte. Desapareció. Se lanzó hacia ella, su mano pesada conectando violentamente contra su mandíbula. Clarion cayó al piso con fuerza, su visión estallando en estrellas blancas y brillantes. La taza de té se hizo pedazos, esparciendo agua hirviendo y porcelana filosa por las baldosas. Sintió el sabor a cobre de inmediato. No sé la combinación de la caja fuerte. David, sabes que no la sé, sollozó ella,
encogiéndose en una posición protectora. Él no escuchó. La golpiza que siguió fue la peor que Clarion había soportado jamás. Durante 20 minutos, el Penthouse resonó con los golpes enfermizos de sus botas y los gritos ahogados de ella. David la estaba castigando, pero también estaba aterrado, desatando la violencia que sabía que venía por él. Las costillas de Clarion se fracturaron, su visión se nubló. Mientras yacía sangrando sobre el piso de mármol blanco, mirando los relámpagos que destellaban afuera de la ventana, Clarion cerró los ojos y finalmente rezó para morir. Estaba lista. 3 años de infierno eran suficientes. Pero la muerte no llegó. En su lugar, hubo un sonido. Un sonido tan fuera de lugar que hizo que David se congelara en pleno golpe. To. 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 Pesado, rítmico, exigente. Alguien estaba en la puerta principal. Nadie tocaba la puerta del Penthouse. Los visitantes eran verificados por el conserje del vestíbulo, filtrados por seguridad, y llevados arriba por el elevador privado. Las puertas de la escalera estaban selladas magnéticamente. Para que alguien estuviera parado en su pasillo, habría tenido que burlar 3 capas de seguridad de última generación sin activar una sola alarma. David palideció. La furia en sus ojos se disolvió instantáneamente en un terror absoluto y paralizante. Retrocedió del cuerpo golpeado de Clarion, su pecho agitado, sus manos temblando de repente. Toc, toc, toc. David, llamó una voz del otro lado de la pesada puerta de roble. Era un barítono suave y calmado con un marcado acento de la costa este. Sabemos que estás ahí, David. Faltaste a nuestra reunión en el puerto. Eso fue muy grosero. David tropezó hacia atrás, casi cayendo sobre la porcelana rota en el piso. No, gimió. No, 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 todavía no. Tengo hasta el viernes. Corrió hacia la mesa consola, abrió un cajón de un tirón y sacó una elegante pistola negra de 9 milímetros. Sus manos temblaban tan violentamente que casi se le cae el cargador antes de encajarlo en la empuñadura. David, no voy a preguntar de nuevo, advirtió la voz calmada del otro lado. Abre la puerta o mis asociados la sacarán de sus bisagras. Es una puerta hermosa. Caoba a medida, ¿verdad? Sería una lástima. David apuntó el arma hacia la puerta, pero no disparó. Estaba paralizado. Entonces vino un crujido ensordecedor. El cerrojo reforzado no solo se rompió, todo el marco de madera se astilló hacia adentro con fuerza explosiva cuando un hombre enorme y de hombros anchos pateó la puerta. La pesada puerta de caoba se estrelló contra la pared interior, dejando una abolladura en el yeso. 3 hombres entraron al Penthouse. Los 2 de los flancos eran músculo, hombres corpulentos y silenciosos, vestidos de traje oscuro, con narices rotas y ojos fríos y muertos. Pero el hombre en el centro dominaba toda la habitación desde el segundo en que cruzó el umbral. Dominique Rossi tenía 34 años, era el segundo al mando de la familia criminal Rossi, y un fantasma para el FBI. Vestía impecablemente un traje de 3 piezas color carbón que se ajustaba a su cuerpo atlético y ancho. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, su mandíbula afilada sombreada por una barba incipiente, pero eran sus ojos los que congelaron la sangre en las venas de Clarion. Eran de un azul helado impactante, completamente desprovistos de piedad. Parecía un hombre que había visto las profundidades del infierno y había decidido que podía dirigirlo mejor. Dominique pasó casualmente sobre la madera astillada, sus manos descansando cómodamente en los bolsillos. Ignoró por completo el arma que temblaba en la mano de David. David, suspiró Dominique, mirando alrededor de la lujosa sala. $10 millones por esta vista, ¿y el techo sigue goteando? No debiste dejar sin pagar a los contratistas del drywall. Escúchame, Dominique, tartamudeó David, su voz quebrándose. Tengo el dinero. Solo necesito 48 horas. Los permisos de zonificación de South Loop se aprueban mañana. Puedo liquidar las cuentas offshore. Le debes a mi tío 4.2 millones, David, interrumpió Dominique, su voz sin elevarse jamás por encima de un tono conversacional. Faltaste a 3 pagos. Ignoraste mis llamadas. Y luego intentaste reservar un vuelo privado desde el aeropuerto Midway a Costa Rica hace 2 horas. Dominique ladeó la cabeza. ¿De verdad pensaste que no lo sabría?
El rostro de David se puso blanco como la tiza. El arma osciló en su mano. Solo iba a asegurar los fondos. Fue entonces cuando la mirada gélida de Dominique se desvió hacia abajo. Dejó de hablar. Toda la atmósfera de la habitación cambió, la temperatura se desplomó. Dominique vio a Clarion. Estaba acurrucada contra la base de la isla de la cocina, su rostro amoratado e hinchado, sangre goteando de su nariz y labio, su ropa desgarrada. Temblaba violentamente, aferrándose a sus costillas fracturadas. La postura de Dominique cambió. El jefe de la mafia relajado y casual desapareció, reemplazado por un depredador en tensión. La miró, un extraño destello oscuro cruzando sus ojos. No la miró con lástima. La miró con una intensidad aterradora. ¿Quién le hizo esto?, preguntó Dominique. La pregunta fue dicha tan bajo que casi era un susurro. Sin embargo, resonó más fuerte que los gritos de David. Eso no tiene nada que ver con esto, tartamudeó David, malinterpretando completamente la situación. Bajó el arma ligeramente, desesperado por negociar. Dominique, por favor, la deuda. Quédate con el penthouse. Quédate con los autos del garaje. Firmaré las escrituras ahora mismo. Dominique no miró a David. Dio pasos lentos y deliberados por la habitación hasta quedar a solo unos metros de Clarion. Los dos enormes hombres en la puerta se movieron, sus manos descansando sobre las culatas de sus armas enfundadas, los ojos fijos en David. Pregunté, repitió Dominique, su voz bajando una octava, ¿quién le hizo esto? David tragó saliva con fuerza, el pánico volviéndolo temerario. Es mi esposa. Se calló. No es asunto tuyo. Dominique, por favor, escucha mi oferta. ¿La casa? La casa ya es nuestra, David, dijo Dominique con frialdad. Pusimos el embargo esta mañana. Los autos están incautados. Tus cuentas bancarias fueron congeladas por mi gente al mediodía. No tienes nada. No eres nada. David cayó de rodillas, soltando el arma. Repiqueteó contra el piso de madera. Ahora sollozaba, un desastre patético y lloroso. El monstruo que había atormentado a Clarion durante 3 años se había reducido a un niño llorando. Por favor, suplicó David, arrastrándose hacia adelante sobre manos y rodillas. Haré lo que sea. Trabajaré para ti. Tengo contactos en el ayuntamiento. La tengo a ella. El corazón de Clarion se detuvo. Miró a su esposo con incredulidad absoluta. David apuntó un dedo tembloroso hacia Clarion, sus ojos abiertos de par en par con desesperación maníaca. Llévatela. ¿Te gusta? Es tuya. Úsala para pagar los intereses. Réntala. Haz lo que quieras con ella. Solo déjame irme. Un silencio pesado y sofocante cayó sobre el penthouse. El único sonido era la lluvia azotando el cristal. Uno de los hombres de Dominique, llamado Enzo, dejó escapar un respiro bajo y asqueado, su mano apretándose sobre el arma. Incluso los asesinos más curtidos tenían un código. Dominique no parpadeó. Lentamente giró la cabeza para mirar a David, arrodillado en un charco de té derramado y agua de lluvia. Por un momento largo, Dominique simplemente miró a la criatura patética en el piso. Entonces Dominique metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. David se sobresaltó, esperando la bala. En cambio, Dominique sacó un pañuelo de lino blanco impecable. Se agachó, sus costosos zapatos de cuero apoyándose sobre las baldosas manchadas de sangre. Ignoró completamente a David, poniéndose a la altura de los ojos de Clarion. De cerca, Clarion pudo olerlo, cedro, lluvia y pólvora. No la tocó. Simplemente le extendió el pañuelo. Sus ojos azul hielo se encontraron con los de ella, marrones y aterrados. Hace 3 años, Clarion, Dominique le habló directamente, su voz asombrosamente gentil, me senté en la última fila de una catedral y te vi casarte con un hombre que sabía que era un parásito. Me pregunté cuánto tardaría en oxidarse la jaula dorada. Clarion jadeó, el dolor en sus costillas olvidado mientras la conmoción la invadía. Él sabía su nombre. Había estado en su boda. Toma el pañuelo, tesoro, murmuró Dominique. Límpiate el rostro,
porque la mujer que salga de este penthouse conmigo esta noche no es una víctima. Ella va a ser la razón por la que esta ciudad arda. La mano temblorosa de Clarion se extendió, sus dedos amoratados rozando el lino blanco y crujiente del pañuelo de Dominique Rossi. Se sentía absurdamente suave contra la dura realidad de su piel ensangrentada. Mientras lo presionaba contra su labio partido, el aroma a cedro y lluvia la envolvió, calmando sus pensamientos caóticos. Los ojos azul hielo de Dominique sostuvieron los suyos sin vacilar, desprovistos de la lástima que ella había llegado a detestar en las miradas ocasionales de los extraños. Él no vio algo roto. Vio a alguien que había sobrevivido. «¿Cómo sabe mi nombre?», susurró Clarion, su voz ronca en el silencio del penthouse destrozado. «Arthur Pendleton era un buen hombre», dijo Dominique suavemente, la mención de su apellido de soltera enviando una descarga por su columna. «Tu padre fue uno de los pocos jueces honestos del condado de Cook. Cuando mi abuelo enfrentó una acusación amañada, orquestada por un fiscal de distrito corrupto hace 10 años, tu padre desestimó el caso. No aceptó ningún soborno. Solo miró la ley e hizo lo correcto, sabiendo que le costaría su carrera política». Dominique hizo una pausa, su mandíbula tensándose. La familia Rossi no olvida una deuda, y no perdona una traición. Detrás de ellos, David seguía de rodillas en el charco de agua de lluvia, sus sollozos patéticos resonando en los techos altos. Miró entre Dominique y Clarion, la comprensión amaneciendo lentamente en su rostro aterrorizado. «Tú», tartamudeó David, limpiándose los mocos con el dorso de su mano temblorosa. «Tú planeaste esto. Me atrapaste. Los permisos de zonificación, las huelgas sindicales en el proyecto de Southloop. Fuiste tú. Orquestaste mi bancarrota». Dominique se puso de pie lentamente, la gracia fluida de un depredador recuperando su altura completa. Se giró para encarar a David. La breve calidez que había mostrado hacia Clarion desapareció al instante. «Simplemente aceleré lo inevitable», declaró Dominique, abotonándose la chaqueta del traje. «Eres un tonto codicioso e incompetente, David. Pediste prestado dinero que no podías lavar, invertiste en propiedades que no podías desarrollar, e intentaste pagarle a mi tío con promesas vacías. Pero eso es solo negocios. Trato con idiotas todos los días». Dominique dio un paso lento y deliberado hacia el hombre arrodillado. «Lo que te hace especial, David, es que eres un cobarde. Un cobarde que se esconde detrás de una hipoteca de $10 millones mientras golpea a una mujer que pesa una fracción de lo que él pesa». Dominique señaló la porcelana rota en el piso. «Y un cobarde que mata a su suegro por una herencia». Clarion dejó de respirar. El dolor en sus costillas se desvaneció, reemplazado por un shock helado y paralizante. «¿Qué dijiste?», jadeó ella. David retrocedió como si lo hubieran golpeado físicamente, el color drenándose de su rostro por completo. «No, eso fue un accidente». El reporte policial dijo hielo negro en la autopista 90. Perdió el control de su auto. Dominique hizo un gesto casual hacia el enorme hombre a su izquierda. «¿Enzo?». Enzo metió la mano en el bolsillo interior de su traje oscuro y sacó un pequeño rectángulo metálico, una memoria USB plateada. Clarion la reconoció al instante. Era el disco encriptado que David había estado destrozando el penthouse por encontrar. «¿Ves, Clarion?», dijo Dominique, su mirada fija en el rostro horrorizado de David. «David aquí no es solo un monstruo. Es un monstruo arrogante. Le gusta guardar trofeos. Le gusta tener ventaja. Cuando mis hombres abrieron discretamente la caja fuerte de tu estudio esta mañana, mientras David estaba fuera mendigando un préstamo, esperábamos encontrar nuestro libro contable perdido. Lo encontramos. Pero también encontramos grabaciones de audio, transferencias bancarias a un mecánico en Skokie especializado en cortar líneas de frenos, correos electrónicos detallando cómo canalizar el seguro de vida y el patrimonio de Arthur Pendleton directamente hacia una empresa inmobiliaria en quiebra. La habitación giró. Clarion se sujetó del borde de la isla de granito de la cocina, incorporándose. Sus piernas temblaban, pero una repentina y violenta oleada de adrenalina recorrió sus venas. 3 años atrás, había perdido a su padre en un trágico accidente de invierno. Fue el duelo lo que la había llevado a los brazos de David, buscando la protección y el consuelo que él había fingido a la perfección. Él no solo la había enjaulado.
Había asesinado a la única familia que le quedaba para construir esa jaula. Clarion, cariño, por favor, suplicó David, su voz aguda e histérica mientras se arrastraba hacia ella, ignorando a los mafiosos en la habitación. Está mintiendo. Es un criminal, un asesino. No puedes escucharlo. Te amo. Hice todo por nosotros. Antes de que David pudiera alcanzarla, Dominique se movió. Fue aterradoramente rápido. El pesado zapato de cuero de Dominique golpeó el pecho de David, mandando al desarrollador de espaldas contra el duro piso de mármol. David jadeó buscando aire, sujetándose el esternón. Dominique pasó por encima de él, su pie apoyándose con fuerza sobre la garganta de David, inmovilizándolo contra el suelo. No le hables, ordenó Dominique, su voz un gruñido bajo y letal. No la mires. Perdiste el derecho a decir su nombre la primera vez que le pusiste una mano encima. Dominique miró por encima de su hombro hacia Clarion. El disco lo tiene todo, Clarion. El fraude financiero, el desfalco, y la prueba innegable del asesinato de tu padre. Mañana por la mañana, un mensajero entregará copias al FBI, al IRS y a la policía de Chicago. Pero antes de que la ley llegue a él, necesito saber qué quieres que haga con él esta noche. David gimoteaba bajo la bota de Dominique, sus ojos volteándose de terror. Clarion miró hacia abajo, al hombre que había sido su esposo, su carcelero, su torturador. Vio la sangre en sus propias manos. Sintió el dolor agudo y agonizante en sus costillas destrozadas. Recordó las noches encerrada en el closet, la manipulación, el tormento psicológico que le había arrebatado su identidad hasta convertirla en un fantasma que rondaba su propia vida. Miró a Dominique, un hombre despiadado y peligroso que se erguía en su sala como un ángel oscuro y vengador. Quiero que lo pierda todo, dijo Clarion, su voz sorprendentemente firme, resonando clara sobre el sonido de la tormenta afuera. Quiero que sea despojado de su riqueza, de su reputación y de su libertad. Pero no lo quiero muerto, señor Rossi. La muerte es un alivio. Quiero que pase el resto de su miserable vida en una caja de concreto, mirando por encima del hombro, sabiendo que el hombre que lo puso ahí es intocable. Quiero que viva con miedo, exactamente como yo lo hice. Una sonrisa lenta y oscura se extendió por el rostro de Dominique. Era una expresión aterradora y hermosa. Retiró el pie de la garganta de David. Enzo, Leo, dijo Dominique con suavidad. Saquen la basura. Llévenlo al almacén de los muelles. Asegúrense de que entienda exactamente a quién pertenece antes de entregarlo a las autoridades federales el lunes. Ah, y Enzo, rómpele las manos. Las dos. La gente torpe no debería manejar bienes raíces. No, Dominique, por favor. Clarion, gritó David mientras los dos enormes hombres lo levantaban del piso por las axilas. Se sacudía y pateaba, pero no era nada contra su fuerza bruta. Lo arrastraron hacia la puerta astillada, sus costosos zapatos rasgando el mármol, sus gritos resonando por el pasillo privado hasta que las puertas del elevador se cerraron, cortando abruptamente sus alaridos. El penthouse quedó de repente ensordecedoramente silencioso. Dominique se volteó hacia Clarion. No la apresuró. No invadió su espacio. Simplemente le extendió la mano. Ven conmigo, Clarion, dijo con suavidad. Hay un auto esperando abajo y un médico privado en mi propiedad que no hará preguntas. Tu tiempo en la oscuridad ha terminado. Clarion miró su mano extendida. Era la mano de un criminal, un hombre que ordenaba violencia con un simple gesto. Pero al colocar sus dedos amoratados y temblorosos en su palma cálida y encallecida, Clarion supo una verdad innegable. Nunca en toda su vida se había sentido tan segura. 6 meses después, la jaula dorada del penthouse del Gold Coast era un recuerdo lejano, reemplazada por las extensas murallas de piedra fortificadas de la propiedad Rossi en Lake Forest. La transición no había sido fácil. El trauma de 3 años de abuso implacable no desapareció solo porque su abusador ya no estaba. Había noches en que Clarion despertaba gritando, agitándose entre las sábanas de seda de su cuarto de huéspedes, aterrada de que los pasos pesados en el pasillo pertenecieran a David. Pero cada vez que la puerta se abría, no era David. Era Dominique. Se sentaba en el sillón de la esquina de su habitación, leyendo un libro bajo una lámpara tenue, un guardián silencioso e inamovible. Nunca la presionó. Nunca exigió gratitud ni afecto.
Le brindó a los mejores terapeutas de trauma, a los mejores entrenadores físicos para reconstruir sus músculos atrofiados, y, lo más importante, espacio. Poco a poco, el fantasma de Clarion Miller se desvaneció, y Clarion Pendleton resurgió, forjada en el fuego y templada en acero. Recuperó peso, sus mejillas hundidas se llenaron, su piel brilló con salud. Aprendió a defenderse, pasando horas en el gimnasio privado de la propiedad junto a Enzo, aprendiendo a lanzar un golpe, a desarmar a un atacante, a canalizar su rabia persistente en poder. La dinámica entre ella y Dominique cambió sutilmente. Comenzó con desayunos tranquilos en la terraza con vista a los terrenos densamente arbolados. Evolucionó hacia conversaciones nocturnas junto a la chimenea de su estudio, donde ella descubrió que el despiadado segundo al mando también era un estratega brillante, un hombre que prefería el poder sobre el derramamiento de sangre, y que cargaba el peso de un imperio violento con una mente cansada y calculadora. Y luego llegó el juicio. La caída de David Miller fue el espectáculo mediático de la década. La evidencia que Dominique había proporcionado anónimamente a los fiscales federales era irrefutable. El fraude financiero por sí solo era suficiente para 20 años, pero la conspiración para cometer asesinato elevó la sentencia a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Clarion asistió a la lectura de la sentencia en la Corte Federal. Vestía un traje de poder color carmesí hecho a medida, su cabello impecablemente peinado, su postura rígida e inquebrantable. Dominique se sentó 2 filas detrás de ella, flanqueado por sus hombres, una sombra silenciosa de autoridad absoluta. Cuando David fue llevado a la sala vestido con un mono naranja, las manos esposadas a la cintura, se veía consumido, su cabello ralo, sus ojos hundidos y errantes de terror paranoico. Miró a Clarion, desesperado por encontrar un rastro de la chica tímida y quebrada que solía controlar. En cambio, Clarion sostuvo su mirada con ojos tan fríos y muertos como el fondo del lago Michigan. No se estremeció. No apartó la vista. Simplemente sonrió. Una sonrisa afilada y escalofriante que hizo que David se replegara físicamente. Comprendió en ese momento agonizante que ella no solo había sobrevivido, lo había trascendido. Esa noche, la propiedad Rossi estaba en silencio. Clarion estaba de pie en el balcón del estudio principal, una copa de vino Barolo añejo en la mano, observando cómo comenzaba a nevar sobre el perímetro del denso bosque. La pesada puerta de roble detrás de ella se abrió con un clic, y Dominique salió al balcón, el aire frío del invierno arremolinándose alrededor de su traje oscuro. El alcalde de la prisión de máxima seguridad Marion le debe un favor a mi tío, murmuró Dominique, acercándose a su lado, su hombro rozando el de ella. David va a ser colocado en población general. No durará ni un año. Clarion tomó un sorbo lento de vino. Vivirá cada día de ese año en absoluto terror. Eso es suficiente. Dominique la miró, sus ojos azul hielo captando la luz tenue del estudio. El hambre depredadora que normalmente mantenía enterrada bajo capas de control calculado vibraba justo debajo de la superficie. Te ves hermosa de carmesí, tesoro, dijo suavemente. Clarion se volteó hacia él. Durante 6 meses, habían danzado alrededor de la innegable atracción magnética entre ellos. Era un juego peligroso. Él era un rey del inframundo, un hombre con las manos manchadas de sangre. Pero Clarion había aprendido a la fuerza que los hombres que vestían trajes legítimos y sonreían para las cámaras eran a menudo los verdaderos monstruos. Dominique era un criminal, pero era honesto sobre su oscuridad. No escondía sus demonios. Los tenía atados con correa, y les ordenaba protegerla. Te debo la vida, Dominique, dijo Clarion, su voz firme, despojándose de la vulnerabilidad y reemplazándola con absoluta certeza. No me debes nada, respondió Dominique, acercándose, su mano subiendo para sostener suavemente su mandíbula. Su pulgar rozó la tenue cicatriz desvanecida en su pómulo, el último recordatorio persistente de la ira de David. No te salvé para cobrar una deuda. Te salvé porque el mundo es un lugar más oscuro sin tu fuego. Porque perteneces a mi lado, no debajo de un cobarde. Clarion se inclinó hacia su tacto, su corazón latiendo a un ritmo firme y sin miedo contra sus costillas. No quería ser la obra de caridad de un jefe de la mafia. No quería ser protegida en una torre. Quería reinar junto al hombre que le había entregado la espada. Entonces no pidas una deuda, susurró Clarion, su mirada cayendo hacia sus labios antes de subir a encontrarse con sus ojos. Pide una compañera.
La respiración de Dominique se entrecortó, el poder crudo de sus palabras rompiendo el último resto de su contención. La atrajo contra su pecho, su boca cayendo sobre la de ella con un hambre feroz y consumidora. No fue el beso tentativo de un salvador. Fue la reclamación de una igual. Clarion le devolvió el beso con la misma ferocidad, sus manos enredándose en su cabello oscuro, sepultando el fantasma de su pasado entre las cenizas del imperio que estaban a punto de construir juntos. Había pasado 3 años sangrando en una jaula dorada, rogando por un salvador. Pero el hombre que finalmente cruzó esa puerta no le había dado la salvación. Le había dado un imperio. Y Clarion Rossi estaba lista para reinar. ¿Esta historia de venganza absoluta y romance oscuro te mantuvo al borde de tu asiento? Si amaste el viaje de Clarion, de cautiva rota a reina intocable del inframundo, dale like ahora mismo. Comparte este vídeo con los amantes de las historias de mafia y romance. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que nunca te pierdas otra historia llena de giros, drama y emoción. Deja un comentario abajo, ¿qué habrías hecho tú?